Eh, es innegable el papel de las vacunas en la salud pública, ¿no? Cuando hizo un estudio o se hizo una encuesta mundial de cuáles son las dos medidas de salud pública más importantes, en primer lugar la ocupó el lavado de manos y el segundo las vacunas. Y se han desarrollado muchas vacunas. Rápidamente les voy a mostrar lo que se ha desarrollado en las últimas décadas. Para Colombia, los que no están en Colombia el Plan Nacional de Vacunación incluye 21 vacunas. Esto tiene unas implicaciones muy importantes. Hablaré un poco de esto al final. Y ahora con la inclusión de la vacuna para el SARS-CoV-2, pues tenemos 22 vacunas. Y una de las cosas que yo voy a retomar que me pareció interesante del doctor Slava es el acceso datos abiertos. Todo el mundo tiene datos abiertos, pero algo que es, digamos, llamativo es que la gente, nadie se preguntaba, oiga, ¿cuál era la efectividad de la vacuna del sarampión? ¿Cuáles son las reacciones adversas de la vacuna del tétanos que me pongo? Pero hoy en día son cuestiones que encontramos todos los días en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y hay un poquito de confusión. Y yo quisiera que ustedes como estudiantes de medicina de Latinoamérica, de Colombia, fueran como una diáspora y un poco este proceso educativo de que nos hemos encargado médicos investigadores en el último año, pues llegue también a través de ustedes. Mire la importancia de la vacunación. Esto es enfermedades para las cuales tenemos vacunas como sarampión, como pertusis, como eh, rubeola y obviamente pues la primera que fue la vacuna de la viruela. Ustedes ven casos de mortalidad y morbilidad al 2019, cómo es una reducción dramática. Sin embargo, todavía tenemos esos nichos de vacunación de personas, perdón, que no se han vacunado o algunos países con dificultades de vacunación que hacen que los virus continúen persistiendo. Y esto es algo muy importante, ya que muchos estudiantes de medicina están vacunados, se van a vacunar prontamente. El hecho de que yo tenga la vacuna contra el SARS-CoV-2 no impide que yo sea potencialmente transmisor de la enfermedad y se debe continuar con este tipo de medidas de protección personal y el distanciamiento comunitario. Pero es clarísimo como enfermedades tan graves como el polio paralítico, pues ya hay un decremento cerca del 100% y no se han reportado casos en el 2019. Y esta figura que me gusta mucho es para ver que este es un proceso. Ustedes ven acá una figura de cómo ha sido la elaboración de vacunas. Simplemente las que no tienen final en el color verde quiere decir que no hay. Y usted ve cómo hemos estado en la búsqueda toda la vida de una vacuna contra la malaria, toda la vida de una vacuna con tuberculosis. Pero mire a medida que pasan décadas y ya hablamos de siglos, cómo esa barra de tamaño en el desarrollo de una vacuna se fue reduciendo hasta llegar a una vacuna como hepatitis B, que fue la primera vacuna recombinante, que duró menos de 20 años, o como el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2, COVID-19, que fue un año, pero que realmente no fue un año, porque las plataformas, como les voy a mostrar, ya existían décadas atrás. Sin embargo, para muchas de estas enfermedades, que todavía son un problema mundial, que han sido olvidadas por la pandemia, estas enfermedades han ido en aumento, como malaria, como tuberculosis y otras. Entonces, es importante que este trabajo sigue y la idea es tener vacunas para muchas enfermedades infecciosas. Yo creo que esto han hablado y lo conocen mucho. Esto es para introducir la primera vacuna desarrollada en 1795 sin ninguna eh, conocimiento de que era una vacuna, que era de inmunología, que era un virus. Y esto es una alegoría, una pintura del pintor francés Gaston Melang, eh, 100 años después, que muestra la vacunación. Supuestamente aquí está James Phipps, que fue el primero vacunado, la escarificación. Aquí está el doctor Edward Jenner y esta fue Sarah Nims, que fue la persona donde se le sacó la pústula de la viruela de las vacas para vacunar esta primera persona que fue este niño y empezó toda la historia de la vacunación. Y algo que es muy importante, este es el reporte. Los hechos científicos, la ciencia debe ser publicada. Aquí está el reporte del doctor Edward Jenner hablando sobre la vacuna de la viruela.
una publicación sobre las causas y efectos. Y ustedes ven, esto ha sido muy importante en la difusión. Hoy tenemos cosas tan rápidas como revistas que son preimpresos o preprint, que rápidamente la información llega, aunque no sean evaluados por revisores pares, pero rápidamente llega y es un impacto que tiene, sea bueno, sea malo, en lo que se está desarrollando hoy en día, tiene un impacto fundamental. Simplemente traje estas diapositivas para mencionar que no fue él el primero en llevar la variolización a Inglaterra. Esta persona que ustedes ven ahí se llamaba Lady Mary Wortley Montagu. Ella era la esposa del embajador otomano, del embajador del Imperio Británico ante el Imperio Otomano, más o menos alrededor de 1710. Y ustedes ven obviamente ese atuendo que tiene pues algo de árabe, turco diríamos hoy en día, donde estaba el Imperio Otomano. Y ella conoció que en Turquía se había importado de la China ese protocolo de hacer la escarificación, que era poner pus de las pústulas de las personas enfermas, sobre todo a las mujeres, a las niñas. Ella se separó, era una mujer con una mentalidad muy amplia para su época, imagínense 1710, se separó, se devolvió para Inglaterra y ella empezó a hacer este proceso de la escarificación, que fue la variolización de Edward Jenner, décadas más tarde, en niños allá en Inglaterra. Sin embargo, tuvo toda la oposición de la iglesia anglicana. Históricamente se cree que ella logró eh, inmunizar contra la viruela los hijos de la princesa Carolina, la princesa de Gales en esa época, y que inclusive se lograron vacunar 3.000 niños. Y una pieza de información que es muy, muy interesante es que probablemente Edward Jenner fue uno de esos niños que fue variolizado en esa época, el que después sería el que descubrió la vacuna de la viruela. Es muy importante este dato histórico. Y a la gente que le gusta la literatura, este es un libro fantástico. Se llama A Flor de Piel, de un periodista y escritor español que se llama Javier Moro, y cuenta la historia de cómo llegó la vacuna de la viruela traída de acá, de La Coruña, en 1803, en una expedición, la expedición de Francisco Balmis, que la trajo, era un médico español que la llevó a las colonias que eran de España en esa época, que era en América, y también a las Filipinas. Ustedes ven acá que después parte de México hacia Filipinas, otras personas se encargarían de llevarlas por todo Centroamérica y Suramérica. Eran unos hilos, porque simplemente ponían algodón en las pústulas de la viruela y hacían con esa vacuna unos hilos que se le daba a las personas para que se vacunaran, hacer la escara en la piel y se vacunaran. Lo importante y lo magnífico de esta obra es que cuenta cuántas personas no inmunes contra la viruela necesitaba para llegar, por ejemplo, al primer lugar, que fue a Puerto Rico. Y lo que hacían era coger niños no inmunes, niños huérfanos, y necesitaban un número de niños, y el problema es que una vez el niño se inmunizaba, ya no lo volvían a usar y lo dejaban en las islas donde habían llegado. Pero es un relato fantástico, no como hoy en día que las vacunas llegaron rápidamente a América Latina. Las vacunas existentes? ¿Qué tenemos? Pues vacunas que estimulan directamente la inmunidad específica, o sea, son vacunas que estimulan la inmunidad, inducir células T y células B para producir anticuerpos en los plasmocitos, pero muy pocas inducen inmunidad innata, o sea, se escapan un poquito de ese proceso natural de la infección. Por eso muchas vacunas tienen una decaída en el tiempo y hay que reinmunizar o hay que reestimular esa inmunidad específica contra la vacuna. Y otro que parece muy creacionista, pero es que solo existen vacunas contra cosas que sabemos que existe inmunidad natural o que hay una inmunidad estéril, una enfermedad que nos dice podemos eliminar el microorganismo, y estamos hablando de todas estas enfermedades virales de la infancia, exantemáticas, o que sabemos que la vacuna protege la enfermedad. Por ahora no hemos desarrollado vacunas contra enfermedades que sabemos que no hay en la historia natural de la enfermedad una protección como tal. Y tenemos vacunas contra qué? Contra virus, contra bacterias, y no tenemos vacunas contra hongos o contra parásitos, que son microorganismos mucho más complejos, enfermedades, digamos, desde el punto de vista microbiológico más compleja, pero sí empezamos a tener vacunas
contra cáncer. Y la primera vacuna contra cáncer, que esta que ustedes ven acá con nombre comercial Provenge, es una vacuna contra cáncer sólido. Es un principio muy interesante, desarrollado hace algunos años, prolonga la sobrevida de las personas, sobre todo con cáncer de próstata, y es que lo que hacen es tomar células cancerígenas de la persona, tomar células inmunes, se producen células dendríticas, se bañan con los antígenos, se devuelven a las personas y lo que se espera es que estimulen los linfocitos TC8. Y eso sin hablar que otras vacunas, por ejemplo, como la del virus del papiloma humano, pues va a prevenir la aparición del cáncer cervical en las mujeres. O sea, ya tenemos vacunas específicas contra el cáncer. Y algo de lo que hablamos muy poco es correlatos de protección. ¿Qué significa? Hoy en día estamos, como muchos de los ejemplos que vamos a ver, va a ser con SARS-CoV-2 porque es lo que tenemos ahora, es que ¿cuál es el correlato de protección? ¿Qué nos indica que hay protección? Los anticuerpos, las células T, contra qué moléculas, y en muchas vacunas todavía no lo sabemos. Sin embargo, pueden haber correlatos de la inmunidad innata. Una vacuna cuando se pone, por ejemplo, si una vacuna de ARN mensajero contra SARS-CoV-2 induce interferones tipo 1, o los anticuerpos neutralizantes son en parte encargados o son los linfocitos citotóxicos. Quisiéramos saber esto de cada vacuna, cómo es la dinámica en la vacunación, cómo se producen los anticuerpos, cuántos duran y cómo se genera la memoria inmunológica. Cosas que no sabíamos antes de algunas vacunas o que digamos no era de tanto interés público como hoy en día. Todo el mundo pregunta cuánto dura la inmunidad contra la vacuna contra el COVID-19, cuáles son los mecanismos por esa datos abiertos y esa velocidad mediática en las redes sociales de este tipo de preguntas. Y para la única que conocemos ese tipo de cosas es que en algunos países todavía se vacuna contra la viruela. La viruela se considera un microorganismo que puede ser usado como ataque bioterrorista, entonces algunas poblaciones, en algunos países los militares, por ejemplo, son vacunados. Y este es uno de los correlatos más bonitos que hay, y es como una vez días después de la vacunación con el virus vacunal, el de la viruela, pues claramente lo que se ve, un pico de linfocitos TC8, que son citotóxicos, que es este cuadro, que coincide un poco con la viremia en algunas infecciones, y decae rápidamente. Hay un aumento, un pico más pequeño de linfocitos TCD4 específicos del virus y empiezan los anticuerpos a producirse, IgM inicialmente, luego IgG y sostenido a través de meses. Uno de los pocos de esto sabemos, y esto de una forma sorpresiva, lo que sabemos de la vacuna y de la infección, estamos aprendiendo de la vacuna de SARS-CoV-2, de esto no sabemos mucho de las otras vacunas que existen. Como me dijeron que hablara un poquito de la producción de vacunas, yo me tomé estas dos diapositivas de la página de la Organización Mundial de la Salud. Esto sería muy fácil. La idea de tener una vacuna es escoger un antígeno. Entonces, ustedes ven aquí tenemos un virus, por ejemplo, esta imagen de lo que sería un virus, y se toma una de las proteínas, por ejemplo, como esto sería la proteína de la espícula S del virus del coronavirus, y simplemente esto se hace la vacuna. O sea, hay que seleccionarse un antígeno. Y hay muchas estrategias, como vamos a ver, para expresar o tener ese antígeno. Sin embargo, muchos pensamos en la vacuna, bueno, se seleccionó el antígeno y ya. No, la vacuna tiene muchos componentes. Piensen primero que la vacuna es un medicamento biológico. Tiene ciertas características. Se necesita que se conserve, se necesita estabilizar. Se necesita la segunda parte de la vacuna, que es el adyuvante. Además, necesitamos el diluyente y estas vacunas biológicas van a tener productos residuales, aglomeraciones, impurezas y todo esto que ustedes ven acá, antígeno, adyuvante, conservante, estabilizante, diluyente, productos residuales y sustancias tensoactivas hacen parte de una vacuna y cada uno de esos requiere estudio, pero nosotros siempre nos concentramos en uno de ellos, que es el antígeno, y al final hablaré un poquito del adyuvante, que es la otra parte fundamental de la vacuna. Y esto es lo que pasamos haciendo en inmunología. Un antígeno son todo lo que trae el microorganismo. Es un antígeno que tiene la capacidad de unirse a los receptores de los linfocitos T y los linfocitos B. Pero no todos los antígenos pueden inducir inmunidad. Los antígenos que inducen inmunidad, como ustedes ven aquí, proliferación de linfocitos T y diferenciación de linfocitos B para que produzcan anticuerpos, se llaman inmunógenos. Entonces, tenemos que buscar en todas las proteínas de un microorganismo cuáles son antigénicas y cuáles en las que son antigénicas van a ser inmunogénicas y esas van a inducir una respuesta inmune que va a ser protectiva.
Esto lo han visto mucho, yo me voy a concentrar en esta parte, que son las fases del desarrollo de una vacuna, que empezamos con la ciencia, con la clínica, la ciencia básica, la preclínica y llegaríamos a las pruebas en humanos. Y lo primero es el agente infeccioso, saber cuál es, conocerlo, las características epidemiológicas de esa infección, cómo se comportan, si hay sintomáticos, asintomáticos, cómo se protegen esas personas. Y en eso empezamos la búsqueda de los antígenos. Y a eso lo llamamos candidatos a vacunas. O sea, un montón de moléculas que vamos a tener que ensayar en cultivos celulares, en modelos animales, algo que la inmunogenicidad, la distribución, la toxicidad. Y finalmente, estas pruebas preclínicas llevan a algo que es muy importante y donde se para mucho el desarrollo de vacunas, que son vacunas para uso en humano, lo que llamamos las buenas prácticas de producción o manufactura. Y con esos componentes ya puros para uso en humano, vamos a hacer los estudios de inmunogenicidad, de toxicidad y farmacológicos, que es lo que ustedes ya conocen, que son las fases. La fase 1, que es la seguridad de la inmunogenicidad, la fase 2, que es la eficiencia en grupos pequeños, cuando podemos hacer el reto, sea infectar a los individuos, seguimos estudiando la seguridad de la inmunogenicidad, y en la fase 3, que es ya cuando aplicamos a miles de personas y miramos la eficiencia aprovechando que el virus, en este caso, o el microorganismo está eh, circulando. En esta parte ya ustedes han oído todo el proceso que ha sido con la vacuna para SARS-CoV-2 COVID-19, entonces no me detendré mucho. Me detendré en la parte preclínica, el agente infeccioso, conocer el causante de la enfermedad. Hay que aislar, cultivar el microorganismo y hoy en día, digamos, con los avances de biología molecular, rápidamente determinar el genoma, las características y el proteoma. O sea, volver ese genoma funcional a través de proteínas y, si es posible, en algunos de ellos establecer modelos animales, modelos in vitro y modelos en animales. Hay algunos microorganismos que no podemos cultivar in vitro y que tampoco podemos establecer modelos animales. Y este es el ejemplo, SARS-CoV-2, enfermedad descrita en noviembre, el virus, la enfermedad fue descrita en el 2019, luego se le dio el nombre de COVID-19 y en febrero ya se tenía aislamiento viral en cultivos. Esto es una microscopía electrónica de transmisión donde ustedes ven aquí las partículas virales de un coronavirus que es el SARS-CoV-2 saliendo de una célula infectada. Y de forma increíble, para el mismo febrero 2020 teníamos ya la secuencia completa. Ustedes ven arriba los genes ORF1, ORF1b, el gene S, M, etcétera, N. Ustedes ven el tamaño del genoma hasta 30.000 nucleótidos y las posiciones. Y ya tienen ustedes, por ejemplo, la secuencia completa del genoma publicada en febrero, donde el color verde y el color café, que son los eh, coronavirus aislados de humanos durante esa infección, se parecen a algunos coronavirus de referencia obtenidos de murciélagos. Entonces ya se tenía un trabajo muy grande. ¿Qué fue lo que pasó después? Todas estas plataformas de hacer vacunas se hicieron rápidamente después de tener esa información. ¿Qué tenemos en la clínica? Porque es importante la evolución de los infectados. Si las personas van a tener una enfermedad leve, una enfermedad moderada, severa, se van a agravar, cuáles son las complicaciones, qué pasa con los convalecientes, cuál es la cantidad de asintomáticos versus sintomáticos, que es muy importante, las complicaciones y la mortalidad, y como mencioné, la recuperación y convalecencia. Y esta, pues ya rápidamente ustedes ven acá en dos publicaciones de Lancet, muy tempranas, en febrero, marzo, se podría tener estos datos y eso va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo tomo suero de pacientes convalecientes o suero de personas que se han recuperado y puedo mirar qué reconocen, qué antígenos reconocen los anticuerpos, qué antígenos reconocen las células T y así puedo hacer un mapeo, como les voy a mostrar, de qué son las epítopes dentro de un antígeno o que pueden ser útiles para el desarrollo de una vacuna. ¿Qué permitió el acceso rápido, la evolución rápida al desarrollo de esta vacuna con para SARS-CoV-2? Uno, que se conocía por otro coronavirus que había un receptor, que era el receptor AC2, la enzima convertidora de angiotensina, y que la proteína de la espícula S tenía un sitio
que es el RBD, el dominio de unión al receptor, que era el que usaba para unirse a la célula e infectar, y que a los anticuerpos neutralizantes, anticuerpos contra el dominio RBD podrían bloquear. Entonces vienen los famosos anticuerpos neutralizantes antivirales. Los anticuerpos, al bloquear la entrada del virus, entonces bloqueaban la infección, y es uno de los mecanismos que se propuso de forma adelantada. Por eso hoy en día mucho fue los estudios serológicos, mirar los anticuerpos anti-S, los anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, recordar que existe todo el brazo de la inmunidad celular que apenas se está conociendo cómo funciona. Y lo que definimos es buscar epítopes. Tenemos un antígeno, como no está en este caso, que está dividido los epítopes en colores. Lo que hacemos es fragmentar. Sobre todo hacemos péptidos sintéticos u otras estrategias como phage displays, que ponerlos en un fago para que lo muestren. Y esos fragmentos pequeños que son derivados del antígeno, aquí está estructura secundaria, aquí lo tendríamos de forma lineal, se hacen esas librerías de péptidos y vamos a ver cuáles se unen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para ser presentados a los linfocitos T, y definirían los epítopes T, y cuáles son reconocidos por los anticuerpos, y definiría de esa forma los epítopes B. Y ustedes ven acá, esto es lo que hacemos normalmente en el mapeo de los epítopes B, perdón. Cogemos la proteína completa, la estiramos, hacemos péptidos sobrelapados que nos permitan determinar con un anticuerpo cuáles son los segmentos que reconoce. Por ejemplo, aquí estaría, si reconoce estos péptidos, definiríamos que el epítope B se locaría en esta parte central y que es compartida por diferentes péptidos. Entonces hay un tipo de reconocimiento. Hacemos estas librerías, microarreglos, y pues se va a definir el reconocimiento y podemos mapear el epítope aquí demostrado, que es este ASA, después de estas alfas hélices, que sería el epítope, y eso es lo que haría parte constitutiva de una vacuna o ya presente dentro de una proteína o un antígeno de la vacuna. La selección de epítopes T es mucho más complicada. Esta parece una diapositiva como muy llena de cosas, pero los voy a dirigir fácilmente. Necesitamos una célula presentadora de antígeno que tenga las moléculas de clase 1 y clase 2, y necesitamos el epítope, la secuencia. Entonces puede ser que haya un plásmido, o que le inyectemos los péptidos, o que le adicionemos los péptidos, o que se le inyecte a RNA para que sea la misma célula presentadora de antígeno lo que lo presente, lo monte en las moléculas de clase 1, clase 2 del complejo mayor de compatibilidad y lo presente a los linfocitos T, y miramos su activación. Entonces, el que reconoce el linfocito T, y tenemos muchas técnicas para determinar eso, como les voy a mostrar el ELISpot. Se producen citoquinas específicas en respuesta, o esta técnica que usamos, que se llaman los tetrámeros fluorescentes, que lo determinamos por citometría flujo. Usamos un péptido con una molécula HLA y un fluorocromo, y determinamos el porcentaje de células que son específicas de antígeno. Existen muchas estrategias, son más difíciles, es más fácil tener suero de una persona que tener células que necesitan estar viables y cultivarse para poder hacer este tipo de estudios. Estos son de los estudios que hice. Esto es un ELISpot. Ustedes lo que ven acá es, aquí echamos 100,000 células. Las células producen una citoquina y la podemos determinar, y contamos la frecuencia de células específicas. El fenotipo celular, o sea, si es una célula de memoria, si es una célula efectora, más la frecuencia, son temas muy importantes en la vacunación. Entonces, podríamos medir acá, después de estimular las células de un individuo, cuántas células de estas eran específicas de un antígeno, y podríamos obtener la frecuencia. De esta forma, en un donante, ustedes ven acá, es la determinación de cuáles son los epítopes reconocidos. Entonces tenemos un montón de péptidos provenientes de unas proteínas, a las cuales miramos la diferencia que hay entre no estimular con péptido, estimular con péptido, producir la citoquina, y de esta forma podríamos definir epítopes específicos de un antígeno, y que esas proteínas pueden ser candidato a una vacuna, o podemos usar esos epítopes para hacer, como veremos al final, vacunas multiantigénicas. Entonces, tenemos los modelos in vitro, que es la detección de anticuerpos con las técnicas tradicionales, el ELISA, la quimiluminiscencia o el inmunoblot, Western blot, y la detección de linfocitos T específicos por la producción de citoquinas, técnicas como el ELISpot y la citometría de flujo.
Pero luego de eso también tenemos que usar los modelos animales. Y en los modelos animales utilizamos, medimos cosas como la toxicidad y la inmunogenicidad. Este es de uno real, este es un modelo murino de ratones para una vacuna SARS-CoV-2, una vacuna de ARN mensajero, como las que usamos de Moderna y de Pfizer, una que tiene solo el dominio de un receptor, del RNA, o el RNA completo protegido, también como lo hacen por lipoproteínas, por nanopartículas de lipoproteínas, la RNA se pone en los ratones y podemos estudiar cosas que no podemos estudiar en los humanos, como la distribución, dónde están las células CD4, las células CD8, podemos obtener órganos específicos, mirar dónde está en el vaso o en la médula ósea y mirar la respuesta de anticuerpos. Claro, porque el ratón inmunizado, pues podemos tomar aparte cada uno de estos órganos. Los humanos solo podemos tomar muestras de sangre periférica y analizar los anticuerpos y las células que están circulando a ese nivel. Y de otro lado, también si hay modelos. Esta es una vacuna, una de las vacunas chinas de virus inactivado. Ustedes ven aquí, me están mostrando el modelo, el hombre se infecta, extrajeron el virus, lo cultivaron, lo inactivaron, ahorita vemos las técnicas que se utilizan y esto es hecho, la proteína tiene este nombre, es una proteína contra SARS-CoV-2, se pone, estos son macaca mulata, baboons, y lo que hacen es, uno los infectan con el virus vacunados, si ustedes ven, aquí hay un alvéolo pulmonar limpio, se establece un modelo, y aquí tenemos el grupo control que no le pusieron la vacuna, y lo que hace es que el virus va a causar una gran enfermedad pulmonar, como se ve en este recuadro. Entonces los primates cada vez son de menos uso en el mundo y cada vez pues se establecen más. En algunos países solo se aceptan, es justificable el uso de cultivo in vitro. Para que vean, esta es una foto cuando yo trabajaba con primates con vacunas. Estos son unos aotus, son unos primates del Nuevo Mundo que llaman aotus lemurinos gracimembra, donde estudiábamos modelos de infección parasitaria. ¿Cuál es el cuello de botella de las vacunas? Esto. Nosotros hablamos de productos hechos en el laboratorio, nosotros llamamos calidad laboratorio o calidad son bench quality en inglés. Y esos productos tienen que ser purificados y esos productos se tienen que llevar a sustancias puras para uso en humanos, lo que llamamos BMP o en español o GMP por las buenas prácticas de manufacturas establecidas desde 1992 para los productos o los medicamentos biológicos, donde caben muchos, entre ellos las vacunas, productos de plasma, anticuerpos, etcétera, etcétera. Y esto, lo importante es que estos productos biológicos son para ensayos clínicos, tienen un alto nivel de pureza y que sean seguros en los humanos. ¿Por qué es un cuello de botella? Porque una vez quitada toda esa impureza dada por ejemplo, bacteriana, cuando se hace recombinantes, o la producción del laboratorio, se quitan muchas impurezas que dan un ruido de fondo en la inmunidad y que pueden ayudar. Y cuando ya se purifican, se ve que no son tan buenos inmunógenos o que no eran tan buenos en los modelos animales como se habían estudiado. Y el grave problema, que es el que tenemos hoy en día, es producir masivamente. Y es lo que hablamos, el escalamiento. O sea, hay técnicas muy complicadas. Producir millones y millones de vacunas en este momento, que lo que necesitamos para vacunar a mucha gente y rápidamente, pues tiene sus limitaciones por el tipo de productos que se están elaborando y las técnicas y plataformas que se están haciendo las vacunas para SARS-CoV-2. Entonces vuelvo a la diapositiva de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes ven que he hablado de todos los componentes de una vacuna. Hasta ahora solo hemos seleccionado el antígeno y nos faltaría estudiar todos los demás. Vamos a dividir las vacunas entonces y voy a dar ejemplos de algunas no voy a tocar su forma de producción. Vamos a hablar de las vacunas vivas que se replican, que son vacunas vivas atenuadas y las vamos a tener por siempre en el cuerpo, pero ahora con el advenimiento de los vectores de adenovirus, tenemos vacunas vivas que no se replican, o sea, simplemente son cargadores de los genes que van a producir los componentes que necesitamos y tenemos un grupo muy grande de vacunas que son las vacunas que no se replican. ¿Cuáles son las vacunas que se replican? Tenemos dos ejemplos que son los virus vivos atenuados. Simplemente se le cambian, se hace que el virus pierda sus factores de virulencia, pero se sigue replicando en el individuo. Por eso nos lo aplicamos una vez en la vida, como la fiebre amarilla, el sarampión y la varicela.
y tenemos una de bacterias vivas atenuadas, que es la vacuna para la tuberculosis o el BCG. No tenemos más ejemplos en los humanos. ¿Cómo se atenúan los microorganismos? Existen varias formas. Es darles, acostumbrarlos a que van en cultivo, entonces necesitan los factores de virulencia para unirse a la célula, para replicarse. Entonces son pasos sucesivos en cultivos celulares. Se hace también en huevos embrionados, todavía tenemos vacunas que se producen o en animales y se prueba que estén atenuados en animales, por ejemplo el polio oral, que ya no se usa tanto porque puede revertir a la cepa salvaje, o la vacuna del BCG, el Mycobacterium bovis BCG, se pasa de cultivo en cultivo y luego se ensaya en animales y se puede sacar esos lotes de producción. Sin embargo, una de las que más se usaba y fue primordial en el desarrollo de las vacunas iniciales es la irradiación con rayos X. La irradiación se usó en muchos modelos de vacunas, inclusive en algunas que están estudiando hoy en día para el mintos, pero por ejemplo la primera vacuna para malaria que existió en 1968 era la vacuna irradiada de esporozoitos de malaria, que todavía se usa, pero no es una medida de salud pública por la forma como se produce. Cuando se irradia, los microorganismos quedan vivos, pero infectan por largo tiempo sin producir las formas del ciclo de vida y la enfermedad, y eso se hace todavía en algunos modelos, no tenemos tiempo para explicarlo. Y hoy en día lo que se hace ya con el advenimiento de muchas técnicas de biología molecular son mutaciones, mutaciones específicas en microorganismos para eliminar los factores de virulencia. Y ahora tenemos esta plataforma que son los adenovirus atenuados no replicativos. Son vacunas vivas. ¿Por qué? Porque tiene el adenovirus, está vivo, carga los genes para producir las proteínas que son necesarias para insertarse en la célula y depositar esos genes de las proteínas, en este caso la proteína S en humanos. Son virus vivos atenuados, modificados. Ahorita vemos algunos ejemplos que esto ya lleva 2 décadas de trabajo, porque estos adenovirus se utilizaron primero como virus para terapia génica y luego para vacunas. Y tenemos 2 modelos, el adenovirus humano 5, la de 5 y el 26, que utilizan en vacunas como la de Janssen, la de Gamaleya, Russell y el adenovirus de chimpancé, que es el usado en la vacuna de Oxford AstraZeneca. ¿Qué es lo que pasa? Pues simplemente va a cargar el gen que necesitamos, que en el caso de la proteína S del virus SARS-CoV-2. Entonces, aquí ustedes tienen adenovirus, son muy complejos. Aquí ustedes ven la proteína de la fibra, que es la que se pega a las células, hay receptores específicos, se puede cambiar. Y estos virus que utilizamos en vacunas se cambian. Por ejemplo, para que pueda entrar a los miocitos. Acuérdense que la vacuna se aplica a nivel muscular en el hombro y entonces van a infectar el miocito. Y hay que eliminar genes, esos genes que tienen que ver con virulencia. Entonces se le cambia el tropismo, se eliminan los genes, los 2 más usados, eliminan los genes de las proteínas E1 y 3, que son proteínas muy importantes en la virulencia y la patogénesis de los adenovirus humanos. De nuevo se le cambia el tropismo y se le incorporan el gen del antígeno. ¿Y esto por qué se ha podido hacer? Primero, el adenovirus tiene una capacidad de cargar una buena cantidad de genoma y por eso se usa. Pero se hacen algo que son los BACs, que son los cromosomas artificiales bacterianos. Son genomas linearizados que usted puede meter genes, se usan enzimas de restricción, se puede meter genes y a eso se le suma la ingeniería de recombinación de un fago que es el fago lambda y se puede tener entonces genomas lineales que se pueden manipular y esta lista que ustedes ven acá son la cantidad de moléculas derivadas de estos microorganismos que se han usado para hacer vacunas con el adenovirus de chimpancé, que fue trabajado en la Universidad Oxford por el grupo de Sarah Gilbert y Adrian Hill, y han hecho vacunas para malaria, VIH, virus de la influenza, ébola, el primer SARS, la hepatitis, el virus de la rabia y el virus de la fiebre del Valle de Rift. Y lo importante es que utilizando un adenovirus como el chimpancé, se evitaría inmunidad previa contra otros adenovirus humanos, por ejemplo, cuando se va a poner una vacuna como la del SARS-CoV-2. Y esto no es para volverlos complejos. Yo sé que es una diapositiva muy recargada, pero lo que vemos acá es esto es el genoma del adenovirus, donde se ha lesionado proteínas como el E1, por ejemplo,
Estos se pueden hacer mutaciones, como ustedes ven acá está la vacuna ChAdOx, como se llama, de chimpancé, Oxford, y se ha eliminado, por ejemplo, los genes y se ha introducido y se preparan para introducir otros nuevos genes. Y así se produjo esto, se produjo la primera vacuna contra el MERS. Esto fue en 2017. Ustedes ven acá, ese es el linearizado, ustedes ven es ChAdOx, es quiere decir chimpancé Oxford 1, se le mete un promotor del citomegalovirus, solo fíjense en la parte de arriba donde está el MERS, y se le pone el gen que va a codificar por la proteína S del virus MERS, y lo que hacen es ponerlo en células, y ustedes ven aquí cómo el vector vacío no expresaría esta proteína que después se detecta por anticuerpos fluorescentes. Los núcleos están pintados en azul con un colorante que se llama DAPI, y ustedes ven acá cómo las células infectadas empiezan a producir la proteína viral identificada acá. O sea, es una plataforma que fue la que se usó rápidamente para meter el gen de la proteína S de SARS-CoV-2, ya descrita 5 o 6 años atrás. De otro lado, tenemos las vacunas que no se replican. Es las vacunas que tenemos que poner una y otra vez, que se tiene que hacer estimulación. La de microorganismo completo se están usando hoy en día en SARS-CoV-2. Tenemos microorganismos completos inactivados o muertos, como la vacuna CoronaVac, otra vacuna también que viene de China. Y de lo que podemos hacer es tener derivados. Podemos mirar determinar cuáles son los factores de virulencia y determinar, y podemos, si son carbohidratos, por ejemplo, como las bacterias encapsuladas, o si son proteínas, tenemos técnicas para producirlas de forma recombinante o hacer los péptidos. Las recombinantes como la hepatitis B o como el virus like particles, que es la de la vacuna contra el papiloma humano, o hacer péptidos sintéticos, y claramente lo que tenemos hoy en día, que es la vacuna de ARN mensajero, que esa sí me voy a detener. Microorganismos virus completos. Cada vez es menor el uso en humanos, algunos de ellos tienen problemas porque además van a tener todas las proteínas completas y algunas de ellas pueden inducir reacciones. La última que tuvimos fue Bordetella pertussis. Esta es una foto de la vacuna CoronaVac. Es una vacuna, se mira que queda el virus completo después de estar inactivado, y ustedes ven ejemplos acá de vacunas que se han hecho para bacterias, para virus, y en parásitos, para parásitos de animales. Todavía se utiliza vacunas de microorganismos muertos o inactivados. Tiene una ventaja, y es que se van a producir anticuerpos y células T específicas para muchos de los antígenos que hay en la superficie o en el interior también del microorganismo. Tenemos los toxoides, que no van a tener algunas enfermedades, se producen porque hay una toxina, toxina tetánica, toxina difterica. Lo que se hace es producir el toxoide e inactivarlo por calor. Hoy en día se hace mutaciones activas. Tenemos las vacunas contra polisacáridos capsulares, ustedes saben. Tenemos los microorganismos, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B. Lo que se hace es cultivar, que se produzca mucha cápsula, y luego esa cápsula se purifica y es la que se va a utilizar en vacuna. Aquí hay una anotación muy importante. Acuérdense que estas vacunas tienen estos microorganismos tienen muchos serotipos, entonces cada vez se le insertan más serotipos a la vacuna. De los 90 serotipos que existen de Streptococcus pneumoniae, en Colombia se utiliza la heptavalente, pero existen ya de más de 20 serotipos de vacunación, entonces se tienen que incorporar nuevos serotipos a la vacuna. Y la vacuna recombinante, los dos ejemplos, son la vacuna del virus de la hepatitis B. Desde hace muchos años se sabía que era el antígeno de superficie de la hepatitis B, el HBsAg. Se toma el gen, se pone de forma recombinante en un vector de expresión. Las vacunas que se usan en humanos tienen dos vectores que son eucariotas, dos levaduras, Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, y Pichia pastoris. Se produce de forma recombinante, se purifica el antígeno y eso es lo que nos van a inocular. Lo mismo ocurre con las proteínas recombinantes, que es la proteína L del virus del papiloma humano. Se producen de forma recombinante, sin embargo, como son parte estructural, ellas tratan de tomar, esto es una microscopía electrónica de transferencia que muestra cómo se ensambla la proteína L1 como un virión, por eso se llaman virus-like particle, y eso es lo que se va a utilizar en las vacunas, como en el caso de la vacuna del virus del papiloma humano.
Y este último ejemplo que les hablaba se llama MAPS o péptidos multiantigénicos. Todavía hay muchos modelos estudiándose, todavía no hay una vacuna para uso en humano. Y lo que hace es que se forma un core, ustedes ven acá, es un core de lisinas y se hace como un arbolito. Y en cada una de estas lisinas se va colgando un epítope definido, como vimos atrás. Se pone un epítope B o se pone un epítope T y lo que hacen es hacer estos péptidos multiantigénicos. Prácticamente son vacunas hechas a la medida con ciertos epítopes. De nuevo, muchas estudiadas en cáncer, enfermedades infecciosas, pero ninguna hasta ahora usados en los humanos. Finalmente me voy a detener en 3, 4 diapositivas, creo que ya va mucho tiempo, acerca de las vacunas de ARN mensajero. Ustedes ven, este es un artículo escrito por Özlem Türeci y Ugur Sahin, que son los esposos de origen turco que trabajan en Alemania en BioNTech, que desarrollaron la primera vacuna de ARN, que fue la vacuna para SARS-CoV-2. Esto es una línea de tiempo que solo llega hasta el 2013, porque esto fue un avance de años. El ARN mensajero fue descubierto en 1965. El primer modelo de vacuna, que fue una vacuna en ratones para el virus de la influenza, fue hecho acá en 95, y mire que ya en el 2020 teníamos la primera vacuna para SARS-CoV-2. Y esta línea de tiempo representa todo lo que se ha hecho en las modificaciones para producir ARN in vitro. Y eso tiene que ver con modificaciones que se hacen para evitar reacciones, por ejemplo, como inmunes. El ARN mensajero va a actuar como un patrón molecular asociado a patógenos y va a inducirse esa respuesta, o para que se produzca la proteína adecuada y se han hecho mutaciones específicas. Y eso es lo que ustedes ven acá. No es simplemente que se produce el ARN mensajero, tiene modificaciones en la región CAP, en la región 5', en la cola poliA, acuérdense que es importante para que llegue al ribosoma, en las regiones que no se traducen, los UTRs, y lo que hacen es modificar en cada uno de estos para meter ese RNA que se necesita para que llegue al ribosoma y sea traducido, sea trasladado a la proteína que necesitamos. Entonces hay modificaciones que se le han hecho, por ejemplo, para que llegue al ribosoma y se traduzca, para que no estimule la respuesta inmune uniéndose a los receptores de reconocimiento de patrones. Y se modifica, por ejemplo, los nucleócidos para no solo modular la respuesta inmune, sino para obtener, por ejemplo, en el caso de algunas vacunas, la proteína S de forma trimérica o con modificaciones para que no se altere su estructura e induzca respuestas específicas contra la proteína, como sería en el virus. Y esto es lo que ocurre. Aquí tenemos, por ejemplo, in vitro. Esto es ARN que se transcribe in vitro. La región CAP, las regiones que no trasladan secuencias, el marco de lectura abierta. Se produce el RNA, el RNA mensajero, que va a llegar y se va a traducir. Tiene que ser protegido. Hay muchas RNasas, por eso tiene el protector, que es el adyuvante. Esa RNA va a entrar, se va a trasladar en los ribosomas locales y va a producir una proteína, una que va a ser exportada para ser reconocida por anticuerpos, los linfocitos B, y otra que va a entrar en las vías de procesamiento de las moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad para ser presentado a los linfocitos T. Y eso es un avance fundamental y vamos a aprender mucho de ello en los próximos años. Y uno se pregunta, ¿y cómo se hace el ARN in vitro? Eso debe ser muy difícil, y la verdad es que no, es un templete. Se basa en el templete de ADN, y lo que hace, se usa el fago T7, el promotor, se hace una transcriptasa y se produce el ARN mensajero. Es más, basado en esta técnica, Pfizer y Moderna ya tienen los ARN mensajeros de las variantes del Reino Unido, de la variante de Sudáfrica, y van a ser parte de la siguiente generación de vacunas para COVID-19. Unas pocas diapositivas para la otra mitad, que hablamos muy poco, que es el adyuvante. El adyuvante protege el antígeno. Al sistema inmune le gusta el tamaño, partículas de más de 5 micras son fagocitadas. La entrega lentamente y más prolongada, eso es muy importante, que no sea eliminada por proteasas tisulares, que no sea barrido por sangre u otros líquidos tisulares.
le da estabilidad al componente de la vacuna, le ayuda a la inmunogenicidad y en alguno de ellos actúa como coestimulador de la respuesta inmune. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Ustedes ven acá en A, son agonistas de los receptores tipo TOL o los receptores de patrones moleculares, como les decía, por ejemplo, el ARN mensajero lo puede ser. En el B, entonces mejoran la señal, producen citocinas proinflamatorias. En el B mejoran la presentación antigénica, por ejemplo, el adyuvante. Y en el C estimulan la expresión de moléculas coestimulatorias en los linfocitos T para que haya una respuesta más adecuada. Hace 20 años, 30 años, teníamos 2 o 3 adyuvantes. El primero, el más usado, era las sales minerales. El hidróxido de aluminio, que se usa hoy en día, es un excelente ayudante, pero hoy en día tenemos, con la nanotecnología, tenemos sobre todo, vamos a ver muchos, ustedes ven acá, liposomas, microesfera, liposomas catiónicos, estos se llaman ISCOMS, emulsiones, que son, como ejemplo, derivados de saponina, que son agua, sustancia oleosa o sustancia oleosa agua, o los agonistas de los TLRs, que los usamos hoy en día en muchas vacunas como el CPG. Ustedes ven acá el aluminio, los liposomas, que son las membranas que pueden contener la vacuna al interior, las saponinas, es como el jabón de un árbol de la saponaria americana, uno de los agonistas del TLR, todo eso se usa. A medida que se estudia el antígeno, también se escoge qué ayudante vamos a poner y se tiene que, en la dosificación, se tiene que mirar qué ayudante y cuál es la dosis también del ayudante. Y muchos de los que hoy en día se están usando son ayudantes que encapsulan. Entonces, tenemos desde nanopartículas hasta proteínas virus-like particles, VLP, o liposomas no degradables, que son muy interesantes, como en el caso de las vacunas de ARN mensajero que están protegidos en nanopartículas lipídicas. Lo mismo, para la selección y la formulación del ayudante hay pasos similares. Tenemos que hacer evaluaciones in vitro, en vivo, en animales, para mirar seguridad, inmunogenicidad, protección, biodistribución, y también en evaluación en cultivos celulares, que es lo que más hacemos para mirar, por ejemplo, marcadores en las células, producción de citocinas o quimiosinas, inducción de respuesta T y cómo ayudan estas formas de entrega, sobre todo las encapsuladas, a qué compartimentos intracelulares ven. Eso es pura fisiología de rutas celulares. Creo que esta es la última para terminar. Creo que los 3 mensajes son: las vacunas son más que el antígeno, y aquí solo vimos 2 de los componentes. Definitivamente estas nuevas plataformas ayudarán mucho en el desarrollo de vacunas para agentes para las cuales no existen. Pero esto nos lleva a un problema muy importante: cómo muchas vacunas, cómo vamos a inmunizar. Una de las cosas que me preocupa es que si ustedes, que son estudiantes de medicina, tienen que ir al hospital, ya no les exigen la evidencia, un carnet de vacunación, sin que no llenen anticuerpos, sino que ustedes llevan esos anticuerpos y algunos de ustedes aparecen con ausencia de anticuerpos para algunas vacunas. Y probablemente se debe a un fenómeno, es que se ponen muchas vacunas juntas, ya lo que llama la inmunodominancia, el sistema inmune se va a enfocar en unas y va a olvidar otras. Y ustedes lo van a ver, que no es raro que aparezcan en anticuerpos contra sarampión, o rubeola o paperas, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias y espero que aprendan inmunología como yo lo he hecho mirando esta serie que es Cells at Work.